Hola, ¿qué tal? Esto es Marketingado, el podcast sobre el follón de comunicar y vender para marcas. Yo soy Óscar Ato. Y yo soy Francisco Sáez. Y ambos te invitamos a quedarte en este programa. Ya verás que estamos en una disposición diferente. ¿Por qué, Paco? Bueno, pues porque hoy tenemos un programa un poco distinto. Hoy tenemos una invitada que es Sandra Arias. Mucho gusto. ¿Y quién es Sandra Arias, Óscar? Pues Sandra Arias es cofundadora de Cómplices, la agencia no agencia. Ya nos contarás qué quiere decir esto. Project Manager en Publicitarios Implicados y docente en la Universidad de Alicante y sigue siendo en la Universidad Oberta de Cataluña. Sí, y también en el San Jorge, o sea que ya les vamos un poco ahí a tope, a cuento. Ahí está, bueno, nuestro debut en este formato, con un perfil muy 360 dentro del marketing, un culo inquieto que ha tocado muchos palos y que creemos que tiene mucho que contar. Para empezar, Sandra, estamos contentos porque hemos logrado dos cosas que intentamos, no prometer, pero que nos propusimos, que fue que en septiembre empezar con este formato de entrevistas. Tienes el honor de ser la primera invitada. Eso os lo agradezco muchísimo. Y también estamos contentos porque hemos podido cumplir y llegar a tiempo con... Pues con esta maravillosa taza que me comprometí en el episodio anterior a conseguirlas en un mes. Y aquí están, ha llegado hoy, no voy a negarlo, aquí la tienes como primera invitada. No bebas hoy porque no nos ha dado tiempo a lavarla, pero, vamos a enseñar un poquito. Pero la enseñamos un Por poco. obsequio. Bueno, Sandra, ¿de dónde sacas tanto tiempo? Eso me pregunto yo también, ¿no? Es la pregunta más recurrente que me hacen, Óscar. Pues no tengo ni idea. También te digo, yo creo que, y para la gente que esté en la audiencia, que seguro que si tienen hijos lo van a entender, cuando no tienes hijos es verdad que pierdes algunas cosas, pero ganas también bastante tiempo. Y ahí sí que lo he podido sacar y lo he podido dedicar pues a lo que me ha gustado siempre, que es el marketing, tanto enseñar como trastear, investigar y todo lo que se pueda. Sandra, ¿tienes algún método para organizarte gestionando campañas y demás? Y aparte también formando y tal, o simplemente tiras y ya, ¿sabes? Te abres la lista por la mañana y vas tachando cosas, o te organizas de alguna forma en concreto. Mira, esa es muy buena pregunta, porque yo hasta hace más o menos un año y 3 meses, yo históricamente he trabajado en empresa o en agencia. O sea, de hecho coincidí con Óscar en una agencia que es Getting Better, que es una de las mejores agencias creativas de Alicante. Y justamente después de eso también estuve en empresas corporativas, en grandes corporaciones. Claro, a partir de ahí, digamos que el horario introduce mucho la empresa. Y cuando tú te pones un poco por tu cuenta, ya tienes, digamos, un poco más de mano, de variabilidad para poder decidir los horarios. Básicamente yo lo organizo de la siguiente manera. Por las mañanas estoy con temas de clientes y por las tardes estoy con temas de formación. Tengo la grandísima suerte de que en la Universidad de Alicante los horarios que tengo son por la tarde, entonces me vienen muy bien. Luego también doy en otras entidades que también la formación es por la tarde y en otras como la UOC, con la Universidad de San Jorge, con la que colaboro con la UOC desde hace como 7 años, y en la San Jorge recientemente de este año, en 2025, también me permiten organizarme pues mis horarios para, en el caso de la San Jorge hago mentorías con alumnos de empresas, entonces puedo organizarme con estos alumnos y en la UOC un poco lo mismo, también me lo permite. Entonces, ese es mi método básico. Tu método básico. De dividir el día. Y luego, evidentemente, con gestor de proyecto. Tipo Notion, cosas así. Uh-huh. Y una agenda de estas físicas, que está muy mal que lo digan en un programa de marketing digital, pero para mí agenda física sigue estando siempre ahí. No, yo creo que muchísimos te darían la razón, ¿no? Porque hay que tener esas micro desconexiones, ¿no? Ya que estamos en el día a día, ¿no? Mucha gente dirá, sabia decisión. Sí. Y bueno, la verdad es que ese apunte, ¿no? De decir, ostras, pues no tener hijos me ayuda a meterme en ciertos fregados, es muy honesto también por tu parte, ¿no? Porque es que hay gente que es como, bueno, si no puedes con todo es porque no te lo estás haciendo bien. Y es como, bueno, a veces es verdad que es tan sencillo, ¿no? Como apostar por unas cosas y no tanto por otras. Sí, claro que no estoy haciendo apología contra los hijos, no, ninguna de las así, menos. pero sí que es verdad que a nivel de tiempos, que simplemente en un contexto práctico, la priorización de ciertas cosas es lo que te produce, o sea, tienes que elegir o no. Y es verdad que también el ponerme por mi cuenta y tal, ya no trabajar para una empresa privada, lo que hace también es que tengas que aprender a priorizar y a decir que no.
Y eso también es importante. Para mí es súper duro, os digo, porque yo soy de las que siempre le dicen, ¿te apuntas a esto? Y yo, sí, me gusta todo, lo quiero todo y además me gusta lo que hago, o sea, me gusta el marketing realmente, me apasiona lo que hago. Y me es muy difícil decir que no. Pues llevo un año trabajando en eso y planteando cómo organizar tiempos y hasta dónde puedo llegar. Como dice el libro este o no recuerdo quién era, un marketer también, o es un jodido sí o es un no. Totalmente de acuerdo contigo. Esa frase la llevo yo también Esa la llevas. muy interiorizada, sí, porque justamente o dices que sí a tope o realmente si va a ser bueno, tal, por compromiso, no debería. Eso No sale bien. No. Oye, y una de las cosas a las que dices sí es a formarte. Carrera de publicidad, ECAP, másteres, MBA, supongo que formaciones por ahí. Has sido profesora mía hace mucho, incluso. Marketing digital, una tesis. De nuevo, ¿cómo lo llevas todo? No, ¿cómo te organizas esa parte de aprender y enseñar? Pues siendo totalmente honesta, es súper complicado. Mira, y os voy a dar el dato. Para mí una de las mejores formaciones que yo siempre recomiendo, que cuando llevas unos años trabajando hagas un MBA. Yo lo hice por Fundesen. Y para mí posiblemente sea de las mejores formaciones que he hecho en mi vida. De las más duras. Pasé un año, estaba justo en Getting Better y pasé un año, no sé si se puede decir en el podcast, pero de mierda. Claro, pues Sí, esa sí. es otra. Está lo de combinar docencia con currar para clientes, pero está también currar mientras te formas, que ese es otro tema muy duro Pero también. realmente a mí, sinceramente, no es un tema de titulitis, porque a mí al final los títulos en sí me dan igual. Lo que me importa es el aprendizaje. Y he hecho formaciones muy buenas, que me han gustado mucho, y he hecho formaciones no tan buenas. El MBA es una de ellas. ¿Por qué? Porque al final creo que cuando llevas unos determinados años trabajando, y nosotros que trabajamos en marketing, al final estamos como, bueno, estamos como muy en esa visión de túnel que acabas pensando y te das cuenta, ¿no? que realmente lo que tú haces es lo que se tiene que hacer y no es todo el alrededor. Y realmente el MBA me dio un poco esa visión. Y también me permitió acceder, entre otras cosas, a un trabajo en una multinacional, de ser project manager en un proyecto de transformación digital, que para mí ha sido los más enriquecedores de mi carrera. Cuando más he aprendido. En ese trabajo yo digo que me sentí muy afortunada de conseguirlo, de participar, de poder llevar adelante ese proyecto y para mí uno de los más gratificantes de mi carrera. Pero claro, también me hizo darme cuenta de que al final no todo es marketing. Que este es un poco paradójico decirlo aquí, Ya. pero bueno, entender también esa visión del directivo, de la empresa, de la gente de cuentas, o sea, entendiendo por cuentas toda esta parte Financieros, CTOs y demás. de CFOs. finanzas, sí, justamente, te da una visión mucho más interesante para entender lo que está pasando y ahora esa experiencia también me está valiendo mucho para hablar con determinadas personas. Vamos a ir haciendo un poco un salto en el tiempo, vamos a ir hacia un poco los inicios, ¿no? De tu trayectoria profesional. Tienes que ir atrás. Hemos estado bicheando un poco, si hay alguna incorrección nos comentas. Casi a modo ya anecdótico, ¿no? Pero tú empiezas, puede ser, a hacer tus pinitos comunicativos en prensa, ¿no? En un diario comarcal. Sí. Esto me suena porque soy periodista de formación y porque también lo he hecho eso. Y ya a principios de la pasada década conoces un poco lo que es ser community manager, ¿no? Sí. Bueno, esto es muy loco, tío. Yo he hecho, fijaros, tú hiciste periodismo, Sí. Óscar, pero yo hice publicidad queriendo hacer periodismo. O sea, en ese momento, ya sabes, nos llevamos unos cuantos años, no vamos a decirle a la audiencia cuántos, porque me sentiría yo aquí muy señora mayor. Pero es verdad que cuando yo empecé la carrera no había todavía periodismo en ninguna universidad cercana y en Valencia había poquitas plazas. Entonces, al final, te convalidaban y dije, bueno, me hago un par de años de publicidad y luego me cambio a periodismo. Es la típica cosa que hacíamos todos. Me enganché muchísimo con publicidad, acabé la carrera de publicidad, pero me quedaba la espinita de, oye, vamos, ¿qué pasa con la prensa? Hice unas prácticas de la carrera en un diario BP y luego ya, como tú dices, salté a un diario comarcal y luego a otro. Salté a un diario de deportes primero, tío. Es que no está ahí en el LinkedIn, pero yo sin saber absolutamente nada de deportes, con todo mi morro, cogí y conseguí un puesto en un diario de deportes. La cosa es que en todo esto
En todo este periplo me gustó bastante el tema de prensa, pero llegó 2007. Sabemos qué pasó. Ya más o menos os imagináis. Pero en 2007 la gran crisis esta que hubo, que cerraron periódicos, etcétera. Sí. Y yo dije, bueno, ¿aquí qué hacemos? ¿Renovarnos o morir? Y una de las cosas que al final, que tú también, siendo periodista, como al final el community manager y el periodista tienen puntos en común, que es la redacción, la atracción de distinta manera, pero de ese público, era una carrera que entonces empezaba en España, que prácticamente nadie sabía, no había profesionalización. Yo, hecho, en ese momento me hice un máster, que el máster era todo teórico, estudiando PDFs, era muy loco. Diapositivas, una detrás de otra. No, tío, puros PDFs. No tocabas una red social, pero eran puros PDFs. Y bueno, pues de esa manera, y bueno, bicheando, encontré un trabajo de community manager cuando en ese momento nadie pedía un community manager, era como muy raro. Y empecé ahí un poco. Mi carrera empezó justo en ese momento, haciendo estrategias, y realmente luego me llamaban muchísimo para hacer este tipo de cosas. Acabé en otra empresa, también haciendo un poco de community management, pero después de sí que di el salto a, esto te va a sorprender, Paco, a hacer email marketing y Google Ads. O sea, Correcto. de eso al otro. Justo te iba a preguntar sobre eso. Lo sabíamos. Lo sabíamos. Después de esta experiencia de community manager y demás, pasas a la parte de captación, Sí. tocando email marketing y Google Ads. ¿Y qué tal Google Ads? Bueno, Google AdWords. Google AdWords, tío, en ese momento. Imagínate, 2010, que solo había display search y búsqueda. Eso era con... Sí. Además, yo recuerdo que hacíamos los paneles de display con el Paint. Así. ¡Ostras! Que funcionaban, tío. No, hombre, claro, era... Y funcionaba genial. Le ponías el botón así gordo y tal, clic aquí y tal. Y eran paneles horribles que cualquier... Bueno, ahora lo vería un diseñador y morirías. Pero funcionaba todo. O sea, en ese momento nadie hacía Google Ads y eso también te permite pues trastear muchas cosas y mirar muchas cosas. Y una plataforma hiperrudimentaria. O sea, era tremendo. Y bueno, pues empiezo en ese mundillo y la verdad es que me gusta. Y al final, la típica cosa, ¿no? Te dedicas al marketing, tienes curiosidad y empiezas a tocar todos los palos. Taca. En ese impasse, pues es cuando empiezo sobre todo a formarme. Aparte del máster en Community Management, pues empiezo a hacer formación para intentar un poquito más. Contacto en ese momento al poco con Ecomaster, hago el máster de e-commerce y marketing digital. Voy a ir haciendo cosas. Y las circunstancias de la vida hacen que en un momento determinado Fabián, que es el director de Ecomaster, me diga, oye, ¿quieres dar una clase para ver cómo se te da y tal? Y pues nada, es la primera persona que me dio una oportunidad para dar clase y yo encantada de la vida, sinceramente. Y ahí también empieza la segunda pasión, que es la docencia. O sea, y empecé de la manera más loca posible de llevarme presentaciones de 100 diapositivas. Me pregunten lo que me pregunten, lo voy a tener aquí. O sea, sí. Ya. lo que haces al Sí, faltaba soltante, ¿no? Uno, claro. Nos faltaba todo, tío. Eso me pasó, yo hice ahora un par de años para Big School. Para el máster de SEM hice un par y también un montón de diapositivas, estudiando un montón y luego sí que eran pregrabadas y bueno, pues luego notas como que te faltan un montón de cosas o cómo hubiera hecho esto de otra manera o a lo mejor esto. Pero bueno, yo recuerdo ese máster que no solo tus clases, que si no recuerdo mal eran de Facebook Ads. Pero recuerdo también las de Óscar Abad, hola Óscar, que eran de Google Ads, que era también, o sea, como 8.000 diapositivas para... Y bueno, llegué al punto de imprimirla y aquello era grandísimo. O sea, os tuvisteis que pegar, obviamente tú estás aquí, te tuviste que pegar una curra con tanta diapositiva para planificarlo todo, porque tú dices, una plataforma rudimentaria todavía, Facebook Ads, por aquel entonces también era una plataforma, ya tenía un poco más de chicha que Facebook, pero que Google, pero, ostras, tenía mucho para explicar y para decir. O sea, tuviste que meterte una preparación muy profunda. Sí, realmente, fíjate, esto siempre es curioso porque cuando yo sigo dando clases bueno, Facebook de Meta Ads, ¿no? En la unidad. Y ya llega un punto en que dejas de prepararte diapositivas. O sea, pones los 4 conceptos básicos y les dices a los estudiantes, oye, abriros y empezamos y tal. Cambia tanto, tío.
Y como tú dices, en esa época era tan rudimentario, o sea, era tan diferente a lo de ahora, Sí. igual que ahora. Si llamamos Google Ads, que por cierto, bueno, Oscar también. Tenemos en nuestros pensamientos. Claro, ahora con todos PMAX al final. ¿Y quién va a hablar ahora de search? O sea, esas diapositivas prácticamente no. Eso ha desaparecido. Totalmente. Entonces, sí, ha habido. Realmente, lo interesante al final, lo que encuentro yo ahora muy interesante de dar clase no es tanto que también explicar la herramienta en sí, pero las herramientas cambian tanto, es al final encontrar cómo esa herramienta te ayuda en tus objetivos. Y ya está. O sea, creo que mañana Meta Ads puede haber metido 5 objetivos distintos, lo está cambiando. El sentido común al final es lo que me parece más importante que Sí. la propia herramienta en sí. Y cómo al final, como te digo, después de haber hablado con tanto directivo y tal, el cómo esa herramienta te va a ayudar con tus objetivos de empresa. Ya está. No tiene más. Pasas también por empresas como Webpositor o Solvia, ¿no? Sí, Muy claro. conocidas en sus sectores, pero súper Sí. diferentes entre sí, ¿no? Sí, esto, mira, mientras la empresa está donde yo empecé haciendo Google Ads, Google AdWords en aquel entonces y email marketing y tal, yo tenía un horario estupendo. Y además, como tú dices, soy culo inquieto. Entonces, yo acababa a mediodía y teníamos una jornada continua que en ese momento no se veía en ningún sitio. Entonces, en un momento determinado me llama, ¿verdad? Era tremendo. Me llama Iñaki de Webpositor y me dice, oye, Sandra, nos conocíamos de foros y tal. ¿A ti te interesaría venirte aquí unas horas para un proyecto que tenemos, una app que habían creado y tal? Y digo, vale, pues mira, por las tardes me vi un rato ahí con vosotros y tal, y hacía estrategias de social media para el tema de la app. Y estuve allí un tiempo, lo que pasa es que me surgió la oportunidad de Solvia. Y justo eso, Solvia no tenía ese horario tan flexible. Entonces, nada, tuve que... lo lógico también. Sector tradicional. Sí, sector tradicional. Abrían un proyecto, estuve muy poquito tiempo, estuve como 6 o 7 meses. Abrían un proyecto aquí en Alicante, un departamento nuevo, y estaban, bueno, pues buscando determinados perfiles. Y yo realmente allí, sinceramente, duré poquísimo. O sea, fue un sitio donde no es que no encajara por la gente, porque el equipo es maravilloso y lo sigo viendo. Incluso a mi jefa le tengo un tremendo cariño, pero no era la persona para esa multinacional. Y a partir de ahí me metí en otros proyectitos más pequeños. Pero es verdad que allí tuve la suerte de que pude tocar tanto redes sociales como, en este caso, tocaba únicamente search de Google porque era tan grande lo que se invertía. O sea, el presupuesto allí era brutal. Era obsceno, ¿no? Hostia, tío, o sea, unas cifras de no me alcanza la vista con tanto cero. Entonces, solamente mi parte le llamó muchísimo dinero invertir. Entonces se troceaba. Y bueno, y llevamos toda la parte también de Meta. Hicimos el primer business manager en aquel entonces que yo no lo había tocado todavía. Era muy guay todo esto. Pero claro, después salta a una empresa muy pequeñita que se dedicaba a distribuir coolers. Coolers, las fuentes estas de agua. Ah, sí. Entonces, ahí lo que tuvo de bueno esta experiencia es que pude trabajar con un equipo de Reino Unido, viajar a Reino Unido y hacer este proyecto así un poquito más internacional. Y después de eso, tío, ya no recuerdo a dónde me fui. Después de eso, si no me equivoco, Estará ahí el link. lo tenemos. Eso es hacer arqueología. Te tenemos fichado. O sea, de aquí más o menos pasaría por la Miguel de Cervantes. Ah, no, pero Bien, eso fue Eso durante. Sí, eso fue durante. Estuve dando clases en un MBA y qué bien. Eso es... Que como estudiaste allí, luego fuiste, digamos, profesora asociada ahí, ¿no? Sí, fui profesora asociada del MBA, que, bueno, pues había una asignatura de marketing y ventas que yo recuerdo de que en las diapositivas que dabas había hecho y tal, y estaba todo súper desactualizado porque al final es muy complicado el actualizar. La universidad tiene unos procesos mucho más lentos. Y al final sí que es verdad que querían alguien un poco del mundo profesional para que acercara un poco el mundo profesional a esta asignatura. Y la verdad es que muy guay, fue muy buena experiencia. Estuve allí un añito de asociada. No me acordaba ya, tío. Esto te pilla, creo, siendo más o menos en el tiempo, manager de marketing digital en Getting Better, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí. Donde prácticamente se podría decir que inauguraste el departamento, ¿no? Allí es como tú pusiste ahí la bandera y lo abriste. Bueno,
Sí, no. Y ahí coincidimos, sí, como decía. Esto, sí, no, pero fíjate, en Getin ya había un chico que, por cierto, ahora está en la universidad y es compañero en la Universidad de Alicante, Ah, que se llama Pablo Vizcaíno, que también le mando un abrazo desde aquí. sí, lo conozco. Sí. Un saludo. Un tío de puta madre, manchego además, o sea, con más señas. Y él, bueno, pues quería dedicarse más a su etapa, a esta parte docente y, bueno, pues en un momento determinado decide dejar Getin y es justo el momento en el que yo entro. Y es verdad que no se hacía, o sea, Pablo estaba más dedicado, sobre todo por su perfil más creativo, a la parte de content, haciendo algunos temas de redes y tal. Y yo entro y al final, claro, en Getting tú los conoces, o sea, básicamente te abren las puertas y te dejan trastear y hacer de todo. Y luego tenemos clientes, sinceramente, clientes muy bajos, que veían muy bien que tú trastearas, impulsaras, hicieras de todo. Y así tuve la oportunidad de trabajar con mucho cliente, bueno, tipo Fundesen, que ya lo conoces, con Enrico que estaba en aquel momento, como con Homipsa, bueno, con e-commerce, con captación de leads, con redes sociales, con prácticamente todo. Entonces, creo que también fue una experiencia muy buena también para trastear, para tocar mucho cliente, para hacer un poco la labor de acompañar a la persona de cuentas, para todo este contacto. Y esos 5 o 6 años que estuve en Getty, ya no recuerdo, la verdad fueron muy enriquecedores y fue muy guay. Cuando entras en una agencia creativa, más que de marketing digital, ¿cómo lo reciben? O sea, ¿cómo lo reciben los desarrolladores, los creativos, los de esta persona? ¿Por qué me habla raro en otro idioma y qué quiere decir? ¿No? O notabas que las agencias, porque esto pasó en varias agencias, que empezaban a ver el digital y decían, nos tenemos que subir a este carro, vamos a contratar a un perfil así, pero no tengo ni idea de qué me están diciendo. Bueno, yo esto no lo sabía, pero cuando a mí me hacen la entrevista, en este caso, Juan y Noel, que son dos de los fundadores de la agencia, pues llamaron a uno de los compañeros, que en este caso era el desarrollador, y le dijeron algo así como, viene esta chica y no sabemos qué preguntarle. Y de hecho la entrevista para mí fue ellos dos delante y contándome, bueno, te vamos a contar. Y yo decía, no me preguntan nada, era como muy raro. Pero en este caso fue todo muy orgánico, ya te digo. No sé cómo serán otras agencias creativas. Es verdad que siempre eres la rarita de los datos, porque lo eres, pero no había, para mí no había como una diferenciación entre ellos y nosotros, ese tipo de cosas. Yo, de hecho, aprecio mucho el trabajo de los creativos y me parece muchísimo más complicado que lo que yo hago. Muchísimo, vamos, pero de aquí a Lima. Entonces, realmente es, bueno, pues que te acogen bajo su ala y tú, bueno, yo no tuve problema, me dejaron desarrollar todo lo que quise. Luego, curiosamente, llegué a otra agencia, que en este caso sí que era una agencia de desarrollo, que era Tristes Tigres, que también es de Alicante y no sé si Sí. suena. Y esta agencia es el caso contrario, no es una agencia creativa, es una agencia fundada por un desarrollador con muchos desarrolladores y central. Y en esa agencia me hace gracia porque esa agencia yo era la creativa. O sea, me pedían ideas y yo decía, pero que yo no soy creativa. Que sí, yo decía, madre mía, digo, esto es el contraste, ¿no? El pasar de ser la rarita de los datos y la técnica a pasar a ser la creativa. Era ese punto de según donde te encuentres, te van a ver con un perfil o con otro. En solo unos kilómetros de distancia, ¿eh? De repente eran dos mundos, pero claro, es según el tipo de agencia. Y según el tipo de agencia y realmente da igual que aparezca una variable u otra, mientras la tengas es un poco cuestión de adaptación. Y es un poco, creo que también el punto denominador común de todos los trabajos en los que he estado. Al final, este mundo es cuestión de adaptarse. No necesitas ser el mejor, el que mejor sabe hacer X o el que mejor sabe hacer Y de todo el mundo mundial, que está muy bien que lo sepas también. Sí. Pero hay un punto de adaptación que al final es muy importante cuando entras en una empresa o una gente. Totalmente. Y ya en septiembre del 22 a Meridiano Seguros. Sí, bueno, anteriormente pasé por otra empresa que es la que te digo, la Agacua, que sí, justo de los Tigres salté a una gran corporación. La Agacua es una empresa perteneciente al Grupo Aguas de Barcelona. Sí. Bueno, entre otras cosas, al grupo pertenece también Aguas de Alicante, bueno, pertenece también a todo lo que es a Aguas de Barcelona, todas las aguas que ves por España pertenecen a este grupo. Y de hecho allí, como digo, es de las mejores empresas en las que he estado, de mejores experiencias laborales, sinceramente. Porque pude desarrollar ese proyecto de transformación digital, fue un puesto más enfocado más a la parte más de manager dirección.
y me dio muchísimas cosas que quizá no había tenido en otros momentos en que hoy estaba en un punto más ejecutivo y estratégico, pero sin dejar nunca ejecución. Habías estado muy de picar tecla, que Total. decimos, y aquí reúnes toda la formación, todo el MBA, todo el tal, y estás en una parte más estratégica de dirección y de gestión del proyecto. Sí, totalmente. Sí, a ver, yo realmente no pertenecía a la directiva, pero estaba todo el día con directivos y trataba con justamente la dirección. Y no era un puesto ejecutivo, era un puesto en el que al final tenías que coordinar, era sobre todo no saltarte de ese presupuesto enorme que tienes, era estar con la consultora, era estar con los partners, era nada de tocar, nada de ejecutar. Y me gustó muchísimo su experiencia. Te permite también tener otro tipo de visión y centrar tus esfuerzos, centrar realmente lo que necesitas ver, poner foco en cómo vamos a conseguir esto y que otra persona lo puede llegar a ejecutar. Está bastante bien. Bueno, la verdad es que es difícil un poco ir punteando tu trayectoria porque es muy variada y muy rica. De hecho, es que, vamos, más o menos por estas fechas o por esta etapa, ¿no?, de tu trayectoria, te sigues entrenando en la docencia y también como docente en la Rey Juan Carlos, que a mí me deja un poco Por la controversia, ¿no? ojiplático. No, de decir, joder, qué guay. Sí, no. Bueno, luego salió toda esta controversia de Cristina Cifuentes y tal, y dije, Sí. bueno, no. Pero sí, la Rey Juan Carlos también fue, dentro de lo que es Ecomaster, que yo daba clases aquí, pues montaron algo así dentro de la Rey Juan Carlos y me fui a Madrid a ver clases. Pues mira, vamos para allá. Yo, como digo, me gusta mucho decir que no cuando algo me gusta mucho. Y digo, ostras, ¿qué puedo hacer yo mejor primero un fin de semana a dar clases de analítica web? Todo bien. Ahí estábamos ya con GA4 o con UA. No, yo todavía con igual. Bueno, bien, vale. Bueno, pero queríamos pararnos un poquito en Meridiano, ¿eh? Sí. Volvemos a Volvemos a septiembre 2022. a 2022. Dios. Meridiano Seguros, supongo que área de PPC y Esto un también. sector mega competido como es el de los seguros. Guau, tío, sí. Y seguro de exceso, ¿sabes? O sea, Sí, bueno, eso, el seguro de los muertos. el seguro de más el seguro más chungo de vender. El más chungo de vender. Mis padres fueron agentes de seguros y yo estuve una temporada antaño con ellos vendiendo seguros y esto es un loco vender esto. Mira, bueno, Meridiano pertenece al grupo ASV, que En las funerarias. funeraria. Yo Bueno, también tiene sentido. De hecho, yo trabajé para un proyecto de ASV en una agencia que era cliente, pero un proyecto paralelo y tal, y sí, fue curioso. Pero vamos, vivirlo desde dentro, desde luego que me interesa especialmente. No, fijaros, en este caso, en Meridiano entró una nueva directora general y en un momento determinado hacen el proyecto de canal digital. No existía anteriormente en parte en una página web y tal, pero querían profesionalizar todo esto. Y ya te digo, yo creo que tengo imán para los proyectos desde cero, oye, vamos a montar cosas y luego me voy. Hasta. Entonces, en el caso de SV justamente, como pasó en la corporación anterior, ¿no? O sea, yo monto el proyecto de transformación digital en la ACO y me voy. Y paso a SV para hacer un proyecto de canal digital. Que esto fue súper enriquecedor. Yo entré para la parte de paid media, o sea, que estaba dentro de la parte digital, pero me dediqué también estuve dedicada no solo a la publicidad, en su versión captación de leads más heavy, Más cañera. hoy nos hemos pasado del CPA 2 céntimos. Mira a ver qué haces para arreglarlo, ¿no? Bueno, escucha, y Google pegando caña todo el rato de, oye, tu cuenta, esto te lo tienes cancelado porque estás anunciando. Oh, claro. Horrible, tío. Era todos los días ahí. Yo decía, ya estoy aburrida. La gente se muere, Google. Pues sí, pues seguro. Entonces, no solo montamos toda la parte de paid, sino también un CRM que no había en ese momento, y todo el proceso de automatización de marketing automation con email marketing. Sí, o sea, fue todo prueba y error, testeo, tú. Y la persona mi compañera, se dedicaba a tocar también a la parte del SEO. Y luego, bueno, el resto es verdad que parte de la parte más de comunicación está dentro de SV. Lo que se refiere a más comunicación, redes sociales, etcétera, lo hacen los compañeros de SV, que hay un departamento también, en este caso de comunicación y marketing, y es a lo que se dedican. Pero también un proyecto que muy enriquecedor, que me gustó mucho y que desde luego tocaba un sector que me había tocado, tío. O sea, y un sector que digo,
ostras, aquí la gente pegándose de hostias con Santa Lucía, con Ocasa. Claro, o sea, es un sector súper competido, como el de los bancos. O sea, yo he estado en sectores competidos como el de la electricidad y tal, a la hora de captar leads y demás. Pero me llama muchísimo la atención cómo puedes, entiendo que con un presupuesto generoso, no, no. Entonces aquí era optimizar la eficiencia al máximo. Estábamos locos con los CPL, o sea, era algo que miraba. Sí, los costes Yo por lead. tenía obsesión soñaba ya con los CPLs, pero no solo con eso, sino con, al final, no solo lo que te cuesta un cliente, sino cuánto tiempo se tiene que quedar el cliente, el lifetime. Hasta que se muera. En este caso. No, más allá. Más allá. Sí, más allá que siga pagando el pobre. No, pero que al final tú haces también una cuenta de, según lo que te cuesta, ese cliente cuánto se tiene que quedar. O sea, que las estrategias de fidelización estaban también como muy a la orden del día. Y no es algo que llevásemos específicamente, pero sí era algo que cuidabas. Oye, tienes que cuidar al cliente, estábamos Claro. todo el día con hay un call center interno, pues viendo qué decía el cliente, tal, un rollo de investigación bastante friki en este sentido, porque estás todo el día, entre comillas, rodeado de muerte, pero como muy normal. No, es verdad. Sí, normalizado Sí. todo. Sí. Os digo también que los funerarios son las personas más divertidas del mundo. Es tremendo Claro. el sentido del humor que tienen. Trabaja en el humor negro muy Sí. bien, ¿no? Imagino. Bueno, donde sí que hay presupuesto, Paco, es en la sede de ASV, esa de Alicante, que yo un día hice ahí un pequeño tour y... Guau, es Madre brutal, ¿eh? mía. Es impresionante. O sea, son plantas acristaladas con sofás preciosos. Ahí no quieres teletrabajar. Y has hablado de CRM y demás. En aquel momento, supongo que Zapier todavía estaría por ahí. Sí. Make, N8N, todo esto que se oye tanto ahora, No. evidentemente no estaban. Quiero pensar que no tirasteis con un desarrollo propio y pelearos con un Uy, desarrollo propio, vincularlo con Google Ads y ahí calcular todo. ¿No? ¿O sí? No, yo ni confirmo ni desmiento. Vale. Eso es un sí. Solo te digo que la parte de seguridad de Grupo Alseu es muy estricta con aplicaciones externas. Entonces, claro, no es tan obvio conectar un hacker. Vale, o sea que sí que tuvo que ser un desarrollo interno, con lo cual supongo que... Ni confirmo ni Vale, desmiento. Vale, dejémoslo en una travesía por el desierto. No sé si esta es tu última experiencia en el mundo corporativo, de las últimas. Sí, de hecho la última antes de justamente hace un año Claro, meternos en el tinglado de claro, claro. ir por nuestra cuenta. La última experiencia trabajando por cuenta ajena antes de dar el salto, ¿no? A autónoma. Sí, de hecho, bueno, yo sigo, por la colaboración que tengo con las universidades, sigo trabajando por cuenta ajena. A San Jorge estoy con un contrato, en la universidad también por cuenta ajena. O sea, quiero decir que en ese sentido sigo teniendo las dos realidades, pero lo que viene siendo en empresa privada, Eso. hace un año fue mi última experiencia y entonces fue tirarme a la piscina y eso. Con la suerte de que tengo, bueno, un gran amigo que ya lo conocéis y seguramente muy, muy amigo de este podcast también y de los siguientes de este podcast, que es Manuel Vilella. Correcto. Entonces, Manu estaba en una situación que también, pues, quería pegar un salto a ese mundo más por su cuenta. Él lleva muchísimo tiempo en Sprinter, que sabéis que es una gran corporación, y justo nos encontramos en ese punto. Y ahora mismo, pues, estamos gestionando algunos clientes comunes. Es cierto, él lleva bastantes clientes más porque se dedica full time a esto. Yo, como os digo, estoy a mitad de tiempo y la otra mitad con docencia. Pero la verdad es que la experiencia está siendo muy buena. O sea, yo no sabía si me iba a adaptar bien. Sobre todo, se echa mucho de menos y a lo mejor, tú sobre todo, Paco, tienes ese punto también, la soledad un poco del emprendedor. Sí, la soledad del emprendedor, no solo en el día a día, sino también Claro. con todos tus amigos que no son autónomos y cuando le dices qué estás haciendo con tu vida, que hoy has intentado hacer no sé qué, que hoy has intentado captar un cliente, que a ver a cuánto le facturas a este, porque tal no sé qué, y te miran raro. Te miran raro, ¿qué está diciendo esta persona? Con lo a gusto que estoy yo, por ejemplo, en el caso de un profesor, con lo a gusto que estoy yo con mis 3 meses de vacaciones de junio a septiembre. Y dices, claro, es como que sientes un poco de distanciamiento en ese sentido. O sea, no es solo en el día a día y tal. Pero bueno, de autónomo a autónoma. ¿Qué te está costando más a día de hoy de ser autónomo
¿Y qué recomendarías a alguien que quiera dar ese salto a ¿Empezamos ser ya los freelance? impuestos que pagamos o esperamos al final del sector? Vamos a esperar un poco para el tema, para el tema de impuestos. Fíjate, creo que aparte de esa sensación a veces de soledad que tienes, como tú dices, que hay incomprensión por parte del entorno que trabaja poco en la gente, Ujú. incluso no en funcionarios, el punto de yo me tengo que resolver absolutamente todo. O sea, y aquí el tener una buena red de contactos, es decir, tener un buen diseñador al que puedas tirar mano, el tener un desarrollador de confianza, incluso tu propio gestor, todas estas personas que pueden resolverte determinados problemas para mí es clave. O sea, yo para mí ese es un poco el punto de tú como emprendedor tienes que gestionar muy bien tus tiempos porque por mucho que digamos que tenemos 40 horas teóricas, no las tenemos. Hay un punto ahí de gestión, de captación de clientes, de tal. Es muy complicado. Si haces dar cuenta, a lo mejor se te quedan 25 o 30 horas para trabajar, trabajo efectivo. Y si le metes reuniones a eso, bueno, ahí estamos. Sí. Bueno, básicamente, defínenos en una o dos frases de qué se trata, o sea, qué es esto de cómplices, de la agencia a la agencia. Y bueno, y por qué no de publicitarios implicados también. Empieza por donde quieras. Nada, empezamos por cómplices. Fíjate, esto fue simplemente un tema de concepto. El nombre de cómplices viene de Richard, que es el director creativo de Publicitarios Implicados. Y como os digo, tener una red de contacto porque coges a Richard, por favor, echa un cable. Queremos hacer esto y no tengo 3 o 4 nombres y cogimos el de cómplices. Lo de agencia en agencia es porque, bueno, tanto por experiencias que he tenido yo trabajando con agencias desde cliente como en alguna agencia de algún compañero que puede llegar a ver, quizás hay agentes que no tienen demasiadas buenas prácticas. Entonces, y nos estábamos encontrando en reuniones con clientes, que había clientes que venían de agencias más grandes. Paco también está... Sí, yo también he pasado por Que ahí. bien escaldados, ¿no? O sea, que me han engañado, me han prometido tal y no tal, no lo han hecho. O lo más común es, me ha venido el senior o el estratega o la persona con un cierto seniority a venderme el proyecto y luego lo está tratando un becario. Ajá. Entonces, esto me lo he encontrado nos lo hemos encontrado muchísimo. Y desde ese punto de vista fue, oye, ya tenemos esta marca, pues yo no quiero ser una agencia. No, de hecho, las presentaciones de cómplices finalizan con no somos agencia, no somos ni agencia ni tu partner estratégico. Y todas esas cosas que se suelen decir y se suelen poner en la presentación, Consultora, etcétera. no somos consultora ni partner estratégico, ni nada. Todo este humo que se suele vender era algo con lo que no estábamos cómodos y fue un poco, bueno, el intentar expresarlo de alguna manera. Y quizás este concepto es con el que al final te sientes más cómodo. Preferimos tener menos clientes, preferimos tener clientes que estén mucho más fidelizados y sobre todo clientes bueno, que en un punto determinado puedan ser amigos, entre comillas, dentro de lo que es trabajo, Sí. tener un contacto muy cercano. Que es un poco, yo creo, también la filosofía de Getting Better, en la que esa cercanía también se ve. ¿Y publicitarios implicados? ¿De qué se trata? Esto es otra cosa loca de mi vida. Mira, cuando yo salgo de ASV, que es una gran corporación, después de haber pasado por otra gran corporación, digo, yo quiero volver a hacer publicidad. O sea, pero quiero volver a utilizar lo que sé para ayudar, pero a gente pequeña. No quiero, y esto yo creo que es el contraste de esa vida de una gran corporación, estaba enfocada todo el rato a ganar dinero para esa empresa y tal. Quiero hacer algo un poco más altruista. Y yo llevaba un tiempo sin una publicidad implicados en un momento determinado. Les mando un email y les digo, oye, me gustaría saber qué tengo que hacer para colaborar con vosotros. Lo siguiente que sé es que están en una reunión de mí con 15 personas diciéndome, hola, bienvenida. Bienvenida al equipo. Eso es lo siguiente. Y desde entonces muy guay porque con publicitarios, bueno, si los seguís un poco sabréis que tienen un cierto número de personas asociadas, muchas tenemos un cierto seniority, es decir, somos ya personas con una edad y una experiencia y también estudiantes. Y luego apoyan tasas muy sociales. La primera campaña que yo hice, y así aprovecho porque esto está de reciente actualidad, fue Scream for Gaza, una campaña que condenaba pues el genocidio que está habiendo en Gaza y que realmente fue una campaña increíble. Que es verdad que ha sido, como bien dijimos allí en Los Ales, fue una campaña muy silenciada, pero para mí súper enriquecedora porque puedo utilizar también lo que sé de publicidad digital para darle difusión. Luego nos dejas el enlace de si hay página web, lo que sea, y lo ponemos tanto en la escaleta como en el canal de YouTube.
Y Os lo voy a pasar. claro que sí. Os voy a pasar los vídeos de YouTube ahora que lo... Sí, los linkamos y que la gente pueda verlo y darle reconocimiento. Has hablado de que... Qué expresión más fea. Has dicho que aquí también estás con estudiantes. Sí. Y sigues siendo docente. ¿Qué notas que está cambiando desde que empezaste a dar clases, más bien desde que tú eras alumna Ya sé. y hace a día de hoy, en el marketing, en el alumnado, en bueno, cómo se perciben las clases, cómo se dan, cuál es la recepción del alumno, qué has visto que haya cambiado muchísimo y te sorprenda? Pues fíjate, esto depende de la percepción. Yo creo que los que ya tenemos una edad más adulta, voy a decirlo así, percibimos como que está habiendo muchísimo cambio muy rápido. Todo el tema de la IA, etcétera, que bueno, ya está como en marketing lo vemos como mucho más normal, pero en otro tipo de disciplinas no tanto. Quizá nos falta, desde el punto de vista de la docencia, adaptarnos más rápidamente a estos cambios. Porque el estudiante se adapta muy rápido. De hecho, yo tengo ya chicos en clase que directamente usan TikTok y ChatGPT para buscar, nada de Google. O sea, y eso nomás, no, eso, Paco, no me impacta dentro. Sí, no, nos está impactando ya. Sí. Cuando esta gente empiece a saco a comprar, que tengan ese poder adquisitivo, Claro. nosotros tenemos que renovarnos esto. Y claro, es un consumo tan distinto y es una manera de ser tan distinta. Es verdad que hay como mucho pesimismo hacia esta generación, pero yo también creo que su manera de aprender es muy distinta. Si ahora viéramos a nuestros abuelos y les dijéramos, no, que estudiamos a través de internet, hacemos cursos online y tal, nos dirían que... Bueno, a la hoguera. A la hoguera. Y el libro de texto, gordo, la enciclopedia, nada. Ahí es una adaptación a los nuevos tiempos. El nuevo estudiante es alguien que va muy rápido, que investiga exactamente lo que necesita, que lo investiga desde sitios distintos y que no le gusta perder el tiempo con explicaciones largas. Es verdad que eso muchas veces da cierta falta de profundidad y esa falta de profundidad puede hacer que en un futuro sean personas un poco más alineadas con determinadas cosas, pero no, o alienadas también con un determinado sistema, pero también es labor del profesor intentar cambiar eso cogiendo esa metodología. Y esa es un poco la dificultad y nuestro reto, porque tú eres el estudiante y al final eres como el cliente, ¿no? Tienes ese punto que quieres aprender, pero yo también tengo que hacer que tú quieras aprender. Ahí está un poco también el reto. Y ese es el cambio principal que le veo, ese cambio de mentalidad de generación. Un poco nos han facilitado tanto las fuentes a los estudiantes, porque yo hoy he tirado de tarjeta y me he apuntado a otro curso. Nos facilitan tanto las fuentes y la base del conocimiento que lo que tienen que estimular los profesores es el pensamiento crítico. Totalmente. Sí, porque además ahora como que comerte un error de, yo qué sé, que esta gente te tira una fuente fake está cada vez más barato, ¿sabes? Sí. No, está totalmente. De hecho, tuvimos un grupo de IA en la universidad, estas formaciones que notan, que la verdad es que están bastante a la orden del día. Y varios de los compañeros que estaban ahí, que eran de otras carreras, decían, claro, es que ¿en qué va a quedar nuestro trabajo? Si al final, profesores de Derecho, si al final tiran de ChatGPT, si hacen los trabajos con esto y tal. Digo, el punto es plantear trabajos que no sean de copia y pega, que impliquen un razonamiento, un pensamiento crítico. Entonces, eso es lo que cuesta siendo profesor, porque es mucho más fácil poner una serie de preguntas que están en el temario y que me las respondas. Realmente hay un punto de... Y eso en marketing lo podemos hacer muy bien, porque podemos hacer casos prácticos, podemos ponerle ahí tal, y valorar otras cosas que no son simplemente el copia y pega o el memoriza determinadas cosas que además tampoco, en muchos casos tampoco tienen mucho sentido. O alguno de nosotros nos acordamos cómo se hacen las raíces cuadradas. Ahí la entrado. Bueno, Sandra, con honestidad, ¿le recomendarías a día de hoy a un chaval joven, no sé, posadolescente, que se metiera a fondo en este embolado del marketing, la publicidad? Sí. Yo creo que además, fíjate, que se metieran en el marketing y se metieran en el marketing en el sentido amplio, porque hoy estamos viviendo un momento de transformación total que, como pasó hace 15 o 20 años cuando empezó
a difundirse todo el tema. Las redes sociales para mí fueron un cambio total en el tema de marketing y han traído todo lo demás, ¿no? Google, Meta Ads y todo lo que tenemos. Pero estamos hoy con la IA, eso también va a suponer que dentro de 15 años tendremos a gente con profesiones que no existen. Claro. Entonces, me parece que es un campo donde hay tanta amplitud, tantas oportunidades, que hay que meterse ya. Meterse ya, ser flexible e ir pivotando. Y sobre todo, meterse meterse sin miedo. Porque tú puedes empezar siendo community manager, dedicarte a paid media, meterte a analista, cambiar totalmente y enfocarte al desarrollo de ella, lo que tú quieras. Y no pasa absolutamente nada. Y eso sí que también, sea algún estudiante que esté escuchando también el podcast, que no tenga miedo a equivocarse. Y que aquí no pasa nada por cambiar. O sea, de hecho, es bueno cambiar, es bueno tocar todos los palos. Así que creo que sí que lo recomendaría totalmente. Bueno, que se metan al marketing y que escuchen mi podcast, hombre. Oye, y más novedades, o sea, que no paras. Bueno. Estás ultimando un proyecto sobre marca personal y LinkedIn está a puntito de salir del horno. Cuéntanos un poco más. Bueno, este es ¿Con uno. quién lo están haciendo? Tengo otro más, que si queréis os cuento. Sí, Cuéntanos. Nada, esto simplemente con un compañero de otra universidad que él se dedica a la parte de marca personal. Yo, una de las cosas que más me gusta dar, aparte de cursos relacionados con metas, con publicidad digital, es LinkedIn. A mí LinkedIn me flipa, me parece una gran red social. Es verdad que últimamente ya sabemos que está a veces, pero como plataforma a nivel de lo bien que va el algoritmo, la información que encuentras, se sabe filtrar bien, me gusta mucho también como proyección para tu marca personal. Así que nada, hemos decidido plantear pues bueno, un pequeño infoproducto, una serie de formaciones relacionadas con esto. No os puedo hablar ahora mismo más detalles, pero en breve las haremos. Nos informas y te damos también toda la voz que podamos. Y aprovecho también, ya que estamos en este espacio de amor y compañía, claro que sí. también estamos con la Universidad de Alicante con una microcredencial, que ya sabes que está muy de moda ahora mismo, en este caso sobre comunicación de influencia, y que estamos haciendo con autocontrol y que saldrá en breve. Entonces, nada, pues también os informaré cuando la saquemos, que también es algo bastante chulo. Bueno, ahí en la universidad has hecho o has estado, digamos, implicada de algún modo en formaciones en las que ha ido gente como muy mediática dentro del marketing, ¿no? Como que han colaborado gente como Monje Malo y Bravo, que bueno, que luego podrás tener una opinión o otra de ellos y con su estilo y de lo que sea. Pero que son grandes, ¿sí? que son grandes de esto, pues porque a nivel al menos de audiencia y en fin, de importancia mediática, ¿no? Sí, esto está dentro del experto en comunicación digital de la Universidad de Alicante, que es también otra de las primeras formaciones con las que empecé a colaborar. Y de hecho, gracias a Irene Ramos, que es profesora también allí, que me metió en su día, bueno, he ido allí, llevo ya 7-8 años. Y de hecho, es una formación que yo recomiendo mucho porque no solo es una formación que es relativamente corta, no es un máster, es un experto universitario, que no es cortito, pero toca todos los palos de marketing digital, por decirlo de alguna manera, desde la parte de redes sociales, estrategia, ejecución, toca también Google Ads, Meta Ads, analítica, WordPress, todo. De hecho, Ana Henao, que también la conozco, claro, sí, está también en esta formación. Y muy guay. Y como tú dices, también han llevado a grandes nombres. Todos los años tienen a alguien que viene nuevo. El año pasado fue Marina Miller, no sé si la conocéis. Sí. Pero es fantástica, o sea, a mí me encantó. Nos invitan a los profesores que queramos ir a este tipo de clases. Y para mí también una formación súper recomendable. Y sí, como tú dices, puedes tener una opinión y otra, pero aprenden muchísimo de esas clases y aprenden muchísimo de cómo se enfocan. Técnicas que tal vez son un poco radicales. Sí, disruptivas. Pero muy, muy interesantes, sí. Sí, al menos a ellos les han funcionado bien. Sí. Estamos hablando de eso, de que tienes ahí algo en el horno sobre LinkedIn y marca personal, con un aliado y demás, que ya hablaremos, y de gente que tiene una marca personal muy potente. Yo últimamente en LinkedIn noto cierto hartazgo, porque ha crecido en popularidad, hay más gente que publica cualquier cosa a diario, paracarizan algoritmos, proliferan los posts escritos con inteligencia artificial, de los que se huelen a la legua,
por falta de autenticidad. Entonces ha crecido el ruido, el postureo. ¿Te parece este contexto favorable o desfavorable para crear marca personal en LinkedIn? Mira, a mí LinkedIn me parece favorable para crear marca personal, sobre todo si es auténtico. No me gusta, yo estoy de acuerdo contigo, no me gusta lo que está. De hecho, yo era muy de compartir muy frecuentemente. Llevo una temporada en la que estoy bastante parada. Pero me sigue gustando como red social. ¿Por qué? Porque sigo pensando que tiene un muy buen algoritmo. Es verdad que las reglas han cambiado, ya no es exactamente lo mismo. Y como tú dices, también hay mucho ruido, pero aún así nos sigue favoreciendo. Para mí LinkedIn es como el Zara, ¿no? O sea, Zara es a la moda lo que LinkedIn a la marca personal. Es una analogía muy mala, pero al final, ¿dónde puedes hacer tú una buena marca personal? Si te vas a Instagram o te vas a Facebook, desgraciadamente, si no tienes versión publicitaria ya es muy difícil. No, eso es terrible. Y para mí, ya te digo, el LinkedIn y en otro contexto TikTok son esas redes sociales que te permiten a día de hoy crecer y que te permiten generar una cierta notoriedad que tiene que ir acompañada siempre, aparte de que la plataforma te favorezca, de una buena estrategia detrás y de una buena idea detrás. El compartir por compartir o decirle a ChatGPT, tírame 5 posts sobre esto, al final no va a tener mayor recorrido. ¿Y qué opinas de...? Bueno, yo ahora estuve un año peleándome, casi 2, peleándome con LinkedIn. Sí que es verdad que he tenido reconocimiento, por ejemplo, con compañeros del sector, pero con potenciales clientes, ni miau. O sea, nada. Está bien en cierto sentido, porque estos compañeros del sector sí que ha sido, oye, ¿sabes de alguien de e-commerce? Pues tienes a Paco, ¿no? Que está muy bien, pero cliente directo no. Entonces, yo ahora estoy pivotando un poco hacia YouTube, sobre todo, y TikTok. Pues YouTube me permite un formato más amplio donde puedo explicar las cosas hablando de tú a tú, como estamos en este formato ahora. Y TikTok me permite llegar a esta gente del doom scrolling, que de repente digan... "Tac". Y de hecho he contratado a una persona que me ayude con la estrategia y me está sorprendiendo muchísimo el crecimiento y el cambio de cómo pensar a la hora de grabar, que analizar. ¿Qué opinas de LinkedIn versus YouTube, por ejemplo? A ver, es que estamos con dos gigantes totalmente distintos. Realmente. Correcto. Claro, al final, YouTube para mí, como canal también para posicionamiento, porque yo no lo considero red social, lo considero buscador. Buscador, sí. Entonces, está asociado a Google, todos lo sabemos, tiene otro tipo de condicionantes y es otro tipo de formato. Para mí son complementarios. Es verdad que el público es tan heterogéneo ahí que puedes encontrarte prácticamente cualquier cosa. Pero para mí el punto de LinkedIn es una persona que está muy directiva, muy enfocada a la empresa, y YouTube te agrupa mucho más. O sea, tiene una apertura mucho mayor. Y también te permite un formato que puede ser más dinámico en muchos otros aspectos. Entonces, claro, estamos hablando de quién más o cómo más. Exactamente, estamos hablando a lo mejor que hay más decisores de empresas, a lo mejor un poquito más grandes, y YouTube está como abierto a cualquier hijo de vecino que te pueda... Sí, pero lo usamos todo el mundo. Al final hay un punto en que depende de lo que tú quieras enfocarte. YouTube al final el directivo puede consultarlo en un tiempo libre y puede encontrarse tu vídeo, tu anuncio en un momento en que no lo está buscando. Y quizá el LinkedIn es más para, bueno, pues plantear sus cosas de su empresa, que no sé, determinados aspectos que quizá no se correspondan. Al final, si a ti te funciona mejor YouTube, tírala a YouTube. No lo sé, en un año te contaré. Y aparte, hay una narrativa muy guay del emprendedor, de que todo es maravilloso, de que todo es... Luego sí que es verdad que cuando llegan los trimestres y tal, pues lloramos todos, pero sí que hay un brilli de los emprendedores, de que hoy hice no sé cuánto, hoy hice no sé qué. ¿Hay otra forma de escalar, de hacer marca personal, que tampoco sea la del macarra, ¿sabes? O sea, están como esos yo veo esos dos personajes. El macarra de no te vendo porque no lo necesito, ¿sabes? Y la de que todo es maravilloso y hoy me comí un croissant y lo haces un post de LinkedIn. Y ojalá el día tuviese 36 horas para trabajar. Para trabajar más. Yo no me cojo vacaciones porque me gusta mucho.
Exacto. Y luego tienes lo contrario, ¿no? Llevo 6 meses de vacaciones, esto hace un año no hubiera podido hacerlo y estoy facturando en piloto. Esa es la perversión que tiene ahora el Sí. LinkedIn, tío. Que es que hace 6 o 7 años no existía eso. Claro. Es como relativamente reciente. Y es verdad que, por lo que hablábamos antes de Monje Bando y Ezra Bravo y tal, han hecho, en ese sentido han hecho mucho daño, ¿no? Batallón de imitadores, ¿no? Ese batallón de imitadores, sí. De quiero lo mismo y voy a montarme en chiringuito, estoy en Bali teletrabajando, pero 1 o 2 horitas después me voy a hacer surf. Esa es mi vida, es verdad, ese enfoque. Es que es un discurso que es tan vacío, tío, que creo que al final se acaba cayendo por su propio peso. No sé si recordáis cuando se pusieron de moda los closers de ventas, Sí. Sí. pues eso subió y cayó y ya no te los encuentras. O rollos así. Al final creo que es una cuestión también de autenticidad, pero no solo en LinkedIn, sino en cualquier red social. Es tan fácil al final pillar ese tipo de cosas y cansarte y encontrar imitadores y al final no eres auténtico, que creo que el enfoque actual lo que premia es la autenticidad. Entonces, de una manera o de otra, si eres auténtico vas a acabar visibilizando tu trabajo. De hecho, esto más que una pregunta es una reflexión. Esa frase que me da mucha cosica. Es decir, me da la sensación de que mucha gente como que no se lanza a trabajar su marca personal porque piensa, no voy a tener nunca miles de seguidores en redes, o no voy a llenar un evento, o no voy a vender mi libro en librerías porque llego tarde, porque no sé qué. Pero es que incluso marca personal, no sé, puedes hacer a otra escala. Es que es un término muy amplio. Sí. Lo que quiero decir es, no sé, mediáticamente, tú, Sandra, no eres a lo mejor Irra Bravo, pero Ni mucho pero menos. yo creo que tú, a tu manera, harás tu marca personal que te habrá permitido estar en ciertas empresas, impartir docencia en ciertos centros, Totalmente. incluso, bueno, a nivel anecdótico, y si no me equivoco, pues que te ofrezcan pasta por hablar de no sé qué en LinkedIn o en el blog este que alimentaste durante varios años, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, yo tengo una amiga que es realmente influencer, que es Elena de Alicante Street Style. Sí, claro. Entonces, ella sí que es influencer con todas las letras y yo le decía, me han pagado por poner post en LinkedIn. Entonces, me decía, ¿eres influencer? Digo, no, no lo soy. O sea, esto es algo puntual. Es verdad, sí que es cierto que varias empresas y varias marcas de educación y de tecnología y bueno, y otras que al final dices que no porque no corresponden con lo que tú haces, me han ofrecido me han ofrecido masa por poner algunos posts y eso es absolutamente cierto. Es verdad que no, como no era mi core, solo cogía cosas de las que estuviera realmente convencida y que conociese el producto, que también me parece algo lógico dentro de lo que es este. Pero sí, creo que al final para trabajar una marca personal no es necesario tener un grandísimo objetivo de tener una comunidad de 1 millón de seguidores. Yo, dentro de este punto de que doy consultorías también sobre LinkedIn, etcétera, traté a una chica que tenía una startup dedicada al tema de los animales y estuvimos trabajando en la estrategia que tenía que seguir de contenido dentro de LinkedIn. Ella no tenía comunidad, no tenía el perfil trabajado, no tenía absolutamente nada. Empezamos sacando 2 líneas de contenido, una ya como mujer emprendedora y otra como, bueno, pues relacionada con el tema de su startup. Al final, ¿qué consiguió? No consiguió una gran cantidad de seguidores, pero sí consiguió varios partners estratégicos para lo que es la app. Entonces, al final, claro, este es el objetivo. O sea, si quiero presumir de número, Claro. ¿sabes? Esto no es cuestión de decir tengo 2 millones de seguidores por llegar a tenerlo. O sea, el número te tiene que dar igual. Que eso, siendo tú que también estás mucho en la parte de social media, el cliente como tiene un punto de no quiero más seguidores en Instagram, quiero más Sí, tal. así es. Ese, es como cuanto más inflado está el número, ¿no? Como cuanto más inflado, mucho mejor. Pero es que no es necesario. Lo necesario es el nivel de efectividad que tiene eso. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir y qué necesitas para conseguirlo? Son 500 seguidores y has conseguido 2 partners, de puta madre. Claro. A ver. A mí hay algo que dejando de lado un poquito esto del tema marca personal, que podríamos seguir eterno, porque yo Un tema muy tengo... controvertido. Correcto. Sí, desde luego. A mí hay una cosa que me gusta mucho de tu perfil y es cómo has pasado de ser una persona especialista en Google Ads en su momento, en email marketing en su momento, a generalista. Hay mucha gente estancada, como
bueno, yo estoy, pues, Google Ads para tiendas online, o sea, yo estoy así y sí que tiro de lo que has dicho antes de colaboradores para poder prestarle más servicios a mis clientes, pero ¿cómo has pasado de ser una persona completamente especialista y muy potente a, sí, a ser, no, que hiciste diapositivas, más de 100 diapositivas? O sea, Y estás aquí en marketing. ¿cómo has conseguido salir de esa zona de picar tecla, digamos, a esa zona de estratégica, ¿no? Digamos, un especialista en forma de D, que se dice mucho. ¿Y qué le dirías a alguien que dice, tío, este es tal, de cambiar presupuestos en Google Ads y yo lo que quiero es dirigir proyectos? Pues mira, te voy a decir que esto quizá no es una habilidad dura, una hard skill de estas, sino que más bien es una habilidad blanda, simplemente tener curiosidad. O sea, a mí lo que me ha pasado desde el inicio de mi carrera es que siempre me he cansado en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Cansado mucho de todo y muy rápido de todo. Entonces siempre tengo que probar cosas nuevas. O sea, el punto es, me da igual meterme en la parte de copywriting, me da igual meterme a hacer campañas, me da igual tal. Quiero entender un poco esa parte. Y al final encuentras cosas que te gustan. Por eso creo que no hay que tener miedo a la hora de cambiar. Ostras, es que llevo 10 años haciendo Google Ads, no pasa nada. No. Empieza haciendo 7 horas de Google Ads y 1 hora de otra cosa totalmente distinta. ¿Y qué puede ser? La creatividad. Métete a hacer creatividad 1 hora al día. Al principio la vas a hacer como el culo, pero después vas a ir mejorando. Esto son horas de vuelo. Sí. Y básicamente no tengo ningún secreto más que el hecho de que soy un poco culo inquieto, que me interesa absolutamente todo, que me gusta absolutamente todo y me meto absolutamente en cosas muy raras. Vale, entonces, concretando un poco más la pregunta. Entonces, yo soy un especialista en diseño gráfico y quiero pasar a esta parte de dirección y management. ¿Recomiendas que me haga un MBA de Project Management o que, por ejemplo, me forme en algo tipo SEO para aplicaciones? ¿Dónde irías? Yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué edad tienes en ese contexto? Entre 40 y 50. Vale, ¿cuántos años llevas trabajando como diseñador? Como diseñador, por 20. Vale, hazte un MBA. Vale. Hazte un MBA. O sea, totalmente, porque yo te recomiendo el MBA cuando llevas ya unos años de trayectoria profesional. Que se han variado un poquito, genial. Y si no, háztelo porque te abre mucho la mente. O sea, te quita de ese punto de ni siquiera ejecución, porque puedes ser un diseñador de puta madre o ser un director de arte que ya está más en la parte de conceptual. Pero sigues estando en ese punto de miro todos los días esto y hago todos los días esto. Y a mí la Reina MBA justamente me abrió un poco ese abanico. Es decir, es que el recursos humanos hace esto, financiero hace esto, ostras, los de contabilidad hacen aquello y todo es importante, no solo es importante lo mío. No, yo me miraba mucho el ombligo, por decirlo de alguna manera. Claro. El marketing es igual, aquí somos la peor limonera. Y Sí. no es así. Al final nosotros estamos, o yo por lo menos, para mí, pues todos son clavos, entonces yo lo que tengo, voy buscando diferentes martillos, ¿no? Vale. Y, perdón, Sí. y te he puesto un ejemplo de 20 años, tengo 40 y tal, pero te pongo otro completamente. Tengo 25 años, hace 3 que terminé la carrera, he hecho un máster de marketing digital y estoy en una mega consultora en Madrid. Y no me gusta el corporate, pero quiero quiero dirigir proyectos, un poco como tú, quiero llegar a sitios de dirigir proyectos. ¿Qué harías? Ahí sí que un MBA, cambio de puesto, ¿no? Cambio de puesto. No posiblemente en ese segundo puesto no vas a empezar dirigiendo proyectos. Empieza por otra cosa. Y necesitas años de experiencia. O sea, meterte en un MBA, meterte en un perfil de gestión de proyectos cuando tienes 25 años y 3 de experiencia, es que te van a dar hostias por todos lados. Porque no tienes experiencia. O sea, el gestionar proyectos, al final, no es solo controlar un presupuesto o gestionar las tareas, es mucho gestionar a gente. O sea, es saber gestionar a personas para que, aunque esté mal dicho, hagan lo que tú quieres que hagan y los tiempos que tú quieres que lo hagan. Sí. Entonces, con 25 años, ¿no? Te van a dar... Sí. Sí, ahí, ahora que has dicho eso, porque yo... puedes decir, o sea, bueno, sí,
porque no has visto ciertas secciones de otros podcasts, porque yo termino diciéndole a la gente que es una rata miserable. Ese es el nivel y entonces tú puedes ahí tirar. Yo me encuentro con que muchas veces yo soy pues una persona con cierta experiencia, con cierta edad y cierto carácter. Entonces, cuando me llega un project manager a hacerme una pregunta de algo que podría solucionar mirando en Google, el pobrecico cobra. Cobra. Y entonces, claro, eso es un muy buen consejo que hay que darles. No seas project manager tan pronto que se te haga un poquito de callo, ¿no? Y luego ya pasas a... Y es que es lógico, porque dicen, no sabes ni cómo, no sabes ni cuáles son las funciones de este tipo de profesional. Te falta trabajar con diferentes profesionales, incluso pasar por este rol y entender por qué cuando tú estabas aquí antes esto no se podía hacer. O sea, es que es lógico. Totalmente. Hay una cuestión de años que ahí sí que importa. Porque, no por nada, sino porque te la quetea, ¿no? Cuando te dan las cuantas hostias en varios sitios distintos, ya no vas a aprender mucho. Sí. Bueno, pues en este test, estamos aquí haciendo un challenge, ¿no? Pero te voy a hacer el último escalón de este challenge, que es, o sea, tú que llevas, no sé, pues digamos más de una década y media en el mundillo, ¿no? Bueno, decirlo ya. ¿Qué le dirías a alguien que está inmerso en el sector, ¿vale? Porque antes hemos hablado de alguien que si se tiene que meter en este embolado o no, que se meta a tope porque hay un mundo de posibilidades y sin miedo y tal. Pero alguien que ya está en este sector y se está sintiendo algo intimidado, ¿vale? Por estos avances tecnológicos, tantos cambios, la IA, no sé qué, bueno, quiere replantearse a lo mejor pivotar, ¿no? Dentro del sector o buscar una mejora en sus condiciones, pero llega un momento que es que ya ni sabe cómo porque está un poco como intimidado por ese aire de probable volatilidad, etcétera. Y, ostras, ¿qué hago? O sea, aparte de... Vale, sí, una opción quizás sea estudiar una MBA, pero igual yo, ostras, tengo 2 chiquillos, lo que quiero es sentirme más seguro dentro de este sector, buscar una mejora en mis condiciones, dejar de pensar que me van a reemplazar. Ostras. Lo primero, yo te diría que no sentirse intimidado. Hay una cosa que, como comentábamos en LinkedIn, que ahora parece que todo el mundo somos expertos en IA desde hace 15 años. Sí. Eso no lo encontramos. Eso es mentira total. O sea, hay 4 que saben de IA ahora mismo, totalmente. Entonces, yo no soy de la percepción que la IA no vaya a quitar el trabajo, sino que es, como fueron las redes sociales, una herramienta que nos ayudará a hacer un determinado trabajo y a quitarnos de encima tareas que no queremos. Dicho esto, si tú te encuentras en ese sentido, en ese punto de tu vida, empieza a formarte con pequeñas cosas. Hay un montón de formación gratuita. No tiene por qué ser formación reglada, universitaria, la que te sirva. O sea, no en tus ratos libres. Dedícale, o sea, algo que sea alcanzable. Dedícale 2 horas a la semana que puedas sacar. En vez de ver la tele, te pones a hacerte ahí y ahí te vas a sentir tú más seguro. Y sobre todo, si quieres plantearte un cambio de trabajo porque quieres mejores condiciones y tal, el hecho de que haya o no, digamos, no te modifica ese plan. Esto es como la gestión de proyectos. Te haces un plan de, yo quisiera trabajar en este sitio. Pues, ¿qué es lo que están pidiendo en estas ofertas? Pues que sepa IA, que sepa inglés, que sepa lo que sea y tal. Pues dedica un ratito a la semana a hacer esas formaciones y a mejorar. Tú te vas a sentir más seguro y vas a sentirte también mucho más cerca de ese objetivo. Y yo no creo que haya... A ver, es que yo tampoco creo que haya ningún secreto, ni soy reclutadora, obviamente. Los procesos de selección que he tenido que hacer simplemente buscaban gente con habilidades tanto duras como blandas concretas y las empresas al final buscan eso, que puedas resolver determinadas cosas. Y a día de hoy, por todos los sitios en los que he pasado, creo que se valora mucho más las habilidades blandas que las duras. Las duras se pueden aprender. O sea, el saber cómo se usa el ChatGPT dentro de 5 años se va a aprender. El cómo te puedes relacionar con las personas dentro de una empresa para mover bien el perfil y caer bien, eso es lo realmente difícil para mí. Y eso no va a cambiar por mucha ya que hay. Así que eso sí te he contestado. Sí, sí, además yo creo que viene guay para gente, no sé, yo creo que es útil esta charla en un momento dado incluso para derribar un poco de síndrome del impostor que tiene más de una gente, decir, ostras, que te formes un poquito aquí y aquí y tires para adelante, que no todo el mundo es experto, aunque tú estés leyendo, haciendo scroll y estés teniendo esa sensación, o, ¿sabes?
decir, ostras, pues que no pasa nada, que puedes formarte, que puedes tirar para adelante, que puedes pivotar, que puedes, ¿sabes? Es más cuestión de voluntad que otra cosa. De hecho, a mí hace años la palabra experto me daba bastante tirria, entonces si os digo la verdad. O sea, creo que es algo que no me gusta utilizar mucho. Pero es que simplemente el cambio es una cuestión más de voluntad, de querer, que de luego tener una determinada... que ayuda, la formación ayuda, obviamente. Hacerte un MBA, yo os lo digo sinceramente, y me ayuda a entrar en una gran corporación. Pero es verdad que no es la formación tampoco es la panacea. Por mucho que yo sea docente, no es... creo que nuestra generación, millennials, nos sentimos muy engañados por haber cursado una carrera universitaria, másteres, idiomas, un montón de cosas, y tener un futuro, y hablo en general, ¿no? O un futuro que te prometen y que al final no se hace, no se materializa como tal. Los que hemos hecho camino lo hemos hecho no gracias a haber hecho una carrera universitaria, sino al esfuerzo que ha habido después. Entonces, para mí es un poco eso. La formación es un apoyo, es una palanca, pero no es la panacea, la verdad. ¿Así que? Y entonces, como resumen, este podcast lo escucha y lo ve gente pues, que acaba de terminar la carrera, que son juniors en empresas, un poquito más. Yo creo que el ejemplo, o sea, que la lección o el consejo que quieres dar es fórmate, habilidades blandas, pensamiento crítico. ¿Hay algo que le quisieras mucha decir? curiosidad por la vida, tío. Muchísima, o sea, de verdad. Y no solo en temas de marketing, sino en temas generales. Nuestro trabajo se compone muchísimo de conocer a la persona que hay fuera. Entonces, sal a la calle. Totalmente. Total. Pues yo creo que hemos terminado ya, Óscar. Sí. Se nos ha quedado una muy buena primera entrevista. La primera, ¿eh? Sí. Está genial. Bueno, hay que decir que toda la formación que ha hecho, másteres, docencia y tal, también le ha traído aquí hoy a ser la primera. Hombre, invitada. claro, No es claro. privilegio menor. Sí, lo que te digo, que es que hace marca personal, pero vamos, muy bien hecha. Y yo que os agradezco la invitación. Y ha sido un placer ser la primera invitada. Me siento muy honrada de estar aquí hoy con vosotros. Y nada, a todo el mundo, escuchar el podcast porque está genial. Nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. El placer es nuestro. Y nada, nos despedimos, Como ¿no? siempre, vamos a despedirnos. Como siempre, seguidnos en YouTube, seguidnos en Spotify, seguid a Sandra también, suscribiros, que es lo que hace que podamos seguir generando contenido. Y hasta el episodio siguiente. Hasta el mes que viene. Chao.